Hola y bienvenidos a Espectros del Rizoma. En este vídeo voy a presentar el Nietzsche de Klossowski, a través de tres conceptos que Klossowski utiliza para analizar la vida y la obra de Nietzsche: los impulsos, los fantasmas y los simulacros. En su libro Nietzsche y el círculo vicioso, Pierre Klossowski, pensador francés de mediados del siglo XX, presentó la que es seguramente la lectura más original que hay de la vida y la obra del pensador alemán. La lectura de Klossowski se centra en la fisionomía de Nietzsche, en su relación con su cuerpo, y de ahí trata de extraer lecciones acerca de su pensamiento. Esto es porque el cuerpo es, según el propio Nietzsche, un fenómeno más accesible al entendimiento que la propia mente, menos rodeado de mitos y superstición. Nietzsche escribe: el cuerpo y la fisionomía como punto de partida de la filosofía, porque el fenómeno del cuerpo es más rico, más claro y más tangible. Creer en el cuerpo es más fundamental que creer en el alma. Klossowski usa la palabra alma también por influencia de la teología mística, para la cual la profundidad del alma es irreductible y elude la comprensión del intelecto. Para Klossowski, el alma no consiste en determinaciones que lo hagan transparente a la interpretación, porque la imagen del alma no tiene imagen. Klossowski dice que lo que es incomunicable en el alma son los impulsos. Los impulsos son movimientos afectivos del alma, las fluctuaciones de intensidad, las elevaciones maníacas y los descensos depresivos que están en constante variación. Klossowski usa el término tonalidad del alma para referirse a estas intensidades impulsivas, a su variación de tonos y amplitudes. La tonalidad del alma puede tomar muchas formas: agresividad, tolerancia, intimidación, angustia, la necesidad de la soledad, la necesidad de superarse a uno mismo y demás. Los impulsos expresan la singularidad incomunicable del alma, la profundidad ininteligible del alma. Lo que nos hace singulares es la constelación única de impulsos que nos componen. Los impulsos determinan la manera en que somos afectados por lo que vivimos y experimentamos, de modo que casi siempre hay un impulso que se impone sobre los demás en nuestra lucha interna y que determina cómo nos afecta lo que vivimos. Se suele decir que la esencia de la individualidad es ser única, una unidad autocontenida, singular y soberana, que es idéntica a sí misma. Pero nuestra experiencia de la individualidad es que tenemos muchos impulsos contradictorios y fuerzas internas que se oponen y luchan entre sí. Solemos percibir que estamos fragmentados. Hay un combate entre las fuerzas que nos componen. Lo incomunicable de los impulsos se traduce en palabras o imágenes, simulacros. Pero estos simulacros solo dan el contorno y el afecto de los impulsos que tienen lugar en el individuo. Para Klossowski, no actuamos con fuerzas impulsivas, somos actuados por ellas. Existen más allá de nuestro punto de vista subjetivo como individuos. Las multiplicidades de fuerzas impulsivas destituyen la soberanía del individuo como unidad autocontenida. Los impulsos destituyen a la identidad. Las fluctuaciones de las intensidades son consecuencia de la muerte de Dios, anticipada por Nietzsche. El perspectivismo de Nietzsche no consiste en decir que cada uno tiene su verdad o su versión de la verdad, sino en decir que dentro de cada uno de nosotros hay una multiplicidad de verdades que se corresponden con la multiplicidad de impulsos o intensidades que nos componen. Es imposible comunicar nuestra singularidad, porque la unidad nunca expresa bien la multiplicidad que somos. Nuestros impulsos son perspectivistas, interpretan el mundo desde su punto de vista. Somos multiplicidades, no unidades. Los impulsos a menudo están en conflictos entre sí y por lo tanto hay un combate constante interno en cada uno de nosotros. Podemos luchar contra el dominio de las pasiones, pero esta lucha solo es posible porque hay otras pasiones que no nos dominan, pero que también tenemos y que nos liberan de ser totalmente dominados por una pasión o intensidad en particular. Cuando decimos yo, estamos refiriéndonos al impulso dominante en nosotros en un determinado momento. El yo es un cierto ordenamiento de los impulsos. Para Klossowski, las enfermedades dotan a Nietzsche de un laboratorio con el que estudiar la vida de los impulsos.
sus migrañas y enfermedades le permiten experimentar con el sufrimiento profundo del alma en los impulsos y las intensidades. Cuando experimenta migrañas, no solo no puede escribir ni leer, sino que tampoco puede pensar. Las migrañas llevaron a Nietzsche a desconfiar de su propio cerebro. Aquí, Klossowski menciona el concepto de suppôt, que viene de suppositum, puesto debajo. El suppôt, el yo, es un fantasma fragmentado y frágil, que dota unidad psíquica y orgánica con la ficción gramatical del yo a la multiplicidad de intensidades e impulsos. El suppôt es la actividad del alma de construir y destruir el yo. El yo se asimila a sí mismo con una serie de conceptos: sustancia, causa, identidad, mundo, Dios, etc. Con ellos reduce el combate de los impulsos a un silencio. Para Nietzsche, el cerebro domina el cuerpo precisamente porque el cerebro es un órgano débil. El intelecto y el lenguaje están al servicio de la especie, lo gregario, la manada, y no del individuo singular. El pensamiento consciente es la forma más baja del pensamiento, el más mediocre pensamiento. No se puede traducir a la consciencia lo profundo. En la consciencia todo se vuelve superficial, estúpido y general. Nietzsche quería pensar sin el ego, desde el punto de vista de los impulsos en sí mismos. El egoísmo es un error. Para Nietzsche hay que experimentar cósmicamente. El segundo concepto que utiliza Klossowski para pensar a Nietzsche es el fantasma. El fantasma se refiere a una imagen obsesiva, producida en nosotros por las fuerzas inconscientes de nuestra vida impulsiva. El fantasma nos hace singulares a cada uno. Klossowski escribe: mis verdaderos temas están dictados por unos fantasmas que quieren expresarse. El yo solo es el sismógrafo de los fantasmas. El fantasma no es irreal, según Lyotard. Los filósofos se dedican a expresar sus impulsos dominantes. No es una cuestión de la verdad, sino de sí mismos, de su impulso dominante. Spinoza o Kant se dedicaron a pensar sus impulsos, aunque estos sean incomunicables. Los fantasmas no son comunicables por los simulacros totalmente. Difieren de los impulsos. El fantasma es la coalescencia de impulsos en una imagen obsesiva. El hechizo del fantasma crea una imagen afectiva que es irrepresentable. Los fantasmas nos llevan a repetir una imagen sin imagen. El fantasma es, por tanto, incomunicable e ininteligible, y precisamente por ello es obsesivo. Deleuze habla de enamorarse en su libro sobre Proust y los signos. Cuando nos enamoramos, pensamos que el objeto de nuestro enamoramiento es el origen de nuestro sentimiento tan elevado. Luego compensamos esto con la idea de que en realidad viene de nosotros. Lo cierto es que repetimos nuestros amores, caímos en las mismas pautas. Esto es nuestro fantasma, que repetimos obsesivamente y que permanece incomunicable a pesar de todos nuestros intentos por descifrarlo. El fantasma del propio Klossowski era el de una mujer que descubre la presencia de su propio cuerpo ante la mirada de una tercera parte, ángel o demonio, que comunica una voluptuosidad culpable. Klossowski escribe: estoy bajo el dictado de una imagen. Es la visión que demanda que diga todo lo que la visión me da a mí. El fantasma fundamental de Nietzsche, el más intenso, es el del eterno retorno. No es eterno retorno como una doctrina o pensamiento, sino como una experiencia vivida por el propio Nietzsche, como la más alta tonalidad o intensidad que un alma puede tener. El eterno retorno es el afecto más afirmativo del alma. Nietzsche nunca pudo comunicar lo incomunicable del eterno retorno, que no es una doctrina, sino el simulacro de una doctrina. Un simulacro es una reproducción querida de un fantasma, la actualización de algo incomunicable e irrepresentable, el fantasma. El impulso produce un fantasma. El fantasma es expresado por el simulacro. Simulacros que son transcripciones de los fantasmas, artefactos por los que intercambiamos el fantasma incomunicable. Los dioses son simulacros de impulsos y afectos. Los estereotipos son presupuestos por la invención de los simulacros.
son los códigos de los signos del día a día. Invierten y falsifican las intensidades del alma. Solo se puede decir la profundidad irreducible mediante una reducción que la traiciona. El estereotipo, al ser acentuado hasta el exceso, conlleva una crítica de este proceso de falsificación de los fantasmas. El simulacro no es lo opuesto del estereotipo. Lo demoníaco no se opone a lo divino, sino que es lo mismo. Lo que se parece tanto al original que ya no se puede distinguir al impostor de lo verdadero. Satanás simula a Dios tan bien que no los puedes distinguir. Para Klosowski hay, por tanto, un circuito tripartito. Los impulsos, con sus movimientos y fluctuaciones, que dan lugar a los fantasmas, que son lo incomunicable de lo profundo de nuestra alma y que obsesionan a nuestro ego, siendo el ego mismo un fantasma. Y los simulacros, que son producidos como la reproducción de los fantasmas y que dan expresión a estos, aunque sea una expresión falsificada. En la euforia de Turín, Klosowski describe que nadie era más consciente que Nietzsche de la tensión entre la incoherencia de los impulsos y la coherencia del support, que hace de estos impulsos una propiedad del yo. Nietzsche quería usar su lucidez en las migrañas para penetrar en las sombras de los impulsos, pero para ello había que destruir al yo, que impide penetrar en las sombras de los impulsos. En Turín, Nietzsche devolvió la intención humana a las intensidades. Nunca fue más consciente. Ahora era consciente de que había dejado de ser Nietzsche. Había perdido su persona. Lúcidamente se abandonó a la incoherencia de los impulsos, y cada impulso recibiría su propio nombre. Las elevaciones maníacas eran sus aliados, Dioniso, Napoleón. Las bajadas depresivas eran sus enemigos, Bismarck, Wilhelm. Un caos de oscilación pura resumido en la frase «Cada nombre de la historia soy yo», como escribió el propio Nietzsche. Nietzsche, en su locura, ya veía la realidad más allá del lenguaje y respondió a ella con el silencio, la mudez eterna. Klosowski menciona que Nietzsche escribió sobre cómo se puede distinguir a los locos, si su intoxicación viene de una vida demasiado llena o de estar exhaustos. El miedo de Nietzsche era doble, ser tomado como un profeta y ser tomado como un bufón. El eterno retorno como experiencia vivida por Nietzsche como un impulso y un fantasma incomunicable. Por lo tanto, la doctrina o el pensamiento del eterno retorno solo es un simulacro de una doctrina, un simulacro de la experiencia intensa del eterno retorno vivida por Nietzsche. Como escribe Klosowski, si desmistificamos, solo es para mistificar más todavía. Esta presentación está en gran parte basada en el ensayo Klosowski's Reading of Nietzsche, Impulses, Phantasms, Simulacra, Stereotypes, de Dan Smith. La presentación de este ensayo en una conferencia está colgada en YouTube. El link está en la descripción.